hermanos, no te preocupes. Diariamente morimos. Así lo dice la palabra en Hebreos. Así lo dice la ciencia. Pasó un día, esa es la situación de estar en esta tierra. Fuimos puestos en este cuerpo, pero lo de adentro es lo importante, hermanos. Eso es lo que trasciende delante de la presencia de Dios, el espíritu y el alma es la que se salva. Y un día este cuerpo va a ser resucitado, dice la palabra de Dios. Les decía, el común denominador es que le echan la culpa a Dios, que por qué se lo llevó. Venimos con un propósito, todos, ¿sí? Sí, de servirle. Pero pensamos que venimos a esta tierra a jugarle al vivo, ¿sí? A jugarle en las situaciones al inteligente, que Dios no se va a dar cuenta, que Dios me entiende, Dios todo amor, pero tiene la faceta de que Dios es el que da la vida y el que la quita, hermanos. Eso debemos de tener temor y temblor, dice la palabra de Dios. Y al llegar a la cena del Señor, mis hermanos, yo no sé cuántas haya tomado. Les digo, aquí no es una tradición, nosotros estamos lejos de las tradiciones humanas. Creemos porque así lo dice la palabra. Y creemos que la cena del Señor es una alternativa que Dios da para venir y ponernos a cuentas con Dios. En tu iglesia, ¿sí?, donde Dios te ha puesto y te ha colocado, no es cada 8 días como nos enseñaron en la religión popular, es cuando el Espíritu Santo dé testimonio y nosotros vengamos a entregar esos defectos y esas fallas. Hermanos, aquí no hay de que me voy al H y Dios no me ve, ¿sí? De que veo por ahí pornografía y Dios no me ve, de que he hecho una y otra mentira y una justificación por no estar en la casa de Dios. Dios sabe, y tampoco hay de que Dios conoce mi corazón, hermanos. Dios sabe y debemos de ponernos a cuentas con Dios. Es un momento de tener temor y temblor. ¿Sí? La palabra es muy clara, muy directa, muy dura. Yo que más quisiera decirle, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, Dios tiene un propósito, venimos a esta tierra, dice que nos eligió antes de la fundación del mundo para buenas obras. Y una de las buenas obras es que estés en la casa de Dios cada vez que haya la convocatoria del Espíritu Santo, de Jesucristo, del Padre, y que tú estés moviéndote en las áreas o en las cosas, mis hermanos, que Dios ha colocado, que tú hagas. ¿Sí? Yo les he dicho, solo que estés en el hospital, pues pediremos por ti, iremos a visitarte ahí entubado y todo, y estaremos, ojalá y nunca tengamos esa necesidad, pero a través de 8 años y medio me ha tocado ir muchas veces al hospital por esas situaciones. No hay, mis hermanos, no hay. Y más que se haga deporte, es momento de ponernos a cuentas, de quitar ese hielo. ¿Sí? Sí, yo se lo digo y hablo de bulto y de tajo. Yo no sé, apenas hubiera empezado la iglesia el año pasado, si fuera cuando yo me sintiera bien. Hermanos, no, de veras, no, el apóstol Pablo toda la vida se la pasó enfermo predicando. ¿Sí? Sí, o sea, es un gran ejemplo, y él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quisiera un día venir y decirte, hermanos, mira, Dios te quiere bendecir en tu casa. Una vez se me armó una revolución aquí, Lorena se las quería sonar, a las hermanas era cuando recién iniciaban el Evangelio, se me pusieron a gritar que en su casa Dios los bendecía más que aquí. Ya no están las hermanitas. Dices que así me enseñaron, pues sí, pues les enseñaron mal. Hay un modelo, hermanos, que no respetamos. Eso es nada más lo que está pasando, pero para eso son estos momentos, para quitar la ira de Dios. Irritamos a Dios.
Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso les digo, hermanos, aquí no hay de que me enferme esto. Pues ven a que ore. Ven a que ore. Tanto milagro que ha habido, que hay. Es el enemigo, mis hermanos, en tu vida, sacándote de lo que fuiste predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Mira, en la semana escuchaba pues un testimonio de un hermano que se enciende en contra de la obra y empieza a blasfemar de Shalom. Y yo lo único que digo, Dios, ten misericordia de él, porque no es mi obra. ¿Y saben por qué se molesta? Porque predico en contra del alcoholismo. ¿Sí? La situación, hermanos, yo te digo en esta noche, necesitamos ponernos a cuentas, porque en el Dios que creemos hay una faceta, también es fuego consumidor, ¿sí? Y es mejor estar en los propósitos de Dios, mis hermanos. Por eso es el recordatorio. Vean hacia acá, hermanos. El recordatorio, ¿sí? No la tradición de cada 8 días o cada mes hacerlo, mis hermanos. No, eso no es de Dios. Es cuando el cuerpo de Jesucristo debemos de tener mayor sensibilidad y lo necesita. ¿Sí? Cada iglesia es diferente, ¿sí? Aunque la liturgia debe de ser como la Biblia dice. ¿Sí? Hay iglesias que se van a mover milagros, hay iglesias que van a tener apóstoles y van a tener mucha palabra, hay iglesias que van a saber de la escritura hasta por los codos. Mis hermanos, aquí es una iglesia diferente. Pero la cena del Señor, el Espíritu Santo debe de mover y nosotros ponernos a cuenta. Como les digo, aquí no hay, mis hermanos, es cuando yo quiera. No hay. 2018 nos cafeteamos a 2. ¿Sí saben, hermanos, qué es cafetearnos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermanos, sí saben? Porque creo que no entendemos. Pensamos, o sea, y qué bueno, se fueron con Dios, hermano. Tenemos esa paz. Pero las mamás están molestas con Dios. Hermanos, ¿y para qué los quieres en esta tierra si andan de miserables? ¿Sí? Así dice la Biblia. ¿Sí? Andan sobreviviendo por el pecado y por las situaciones. ¿Para qué los queremos? Mejor que se vayan con Dios y ya están alabando a Dios. Yo digo, ¿no? Solamente de los que he visto, allá había un hermano que se empezó a meter en las drogas y en cosas turbias y económicamente, ¡wow! Lo veía con un hombre próspero, una mujer guapa, y hijos bonitos y ¡pum! Unos balazos y lo mataron. 30 años, ¿no te acuerdas cuántos tenían? Sí, más o menos 29, 30 años. Y la mamá, eso ya tiene como unos 6 años, y la mamá sigue enojada con Dios. Pero enojada. Molesta. No va a la iglesia, ni quiere saber nada de Dios. Pero también el chavo insultó al pastor, ¿no? ¿Sí? Yo quiero crearles en esta noche la conciencia, que en tu conciencia, concientizarte, hermanos, que estamos en esta iglesia y no es cuando yo quiera o como yo quiera, es cuando Él quiere. O sea, aquí no hay planos extraños, aquí todo lo que se dice es conforme a la palabra. Por eso Dios da esta alternativa y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y algunos duermen. O sea, espiritualmente. ¿Quiénes deben de tomar la cena del Señor?
los que se sientan débiles, los que hayan fallado a Dios. ¿Cómo está diciendo? Sí, hermanos, nos tenemos que poner a cuentas. Te lo voy a dar a entender de otra manera, no como te lo han enseñado. El que sea digno, que la tome. Es que yo ando bien, la tomo. Hermanos, al momento de yo decir, ando bien, estoy ofendiendo a Dios. Porque nunca jamás la Biblia en la gracia enseña que es en nuestra capacidad. La gracia es Cristo en nosotros ayudándonos. Mira, hermano, ya me da mucha risa de los pastores porque dicen, no, pues yo no peco. Así los he escuchado. ¿Por qué se pierde la salvación? Por pecado. Si yo no peco, mi Biblia, ¿sí?, dice que el que no comete pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos tenemos pecados. El pastor tiene pecados, tiene la vieja naturaleza, tiene la ley del pecado y de la muerte. Por eso aquí, parejos todos, nada de que el pastor soy el ungido, a mí nadie me toca, no te sientes en mi carro porque está ungido, el lugar donde me siento está ungido, ¿sí? Como cuando decían que en el siglo pasado decían que no íbamos al cine porque te sentabas en silla de escarnecedores. O sea, ¿sabes que la gente sigue diciendo que estoy estado? O sea, puras tonterías. Y yo les digo, ¿y tú vas al cine? Sí, eso es un pecado. Le digo, pero me quedo parado para no sentarme en silla de escarnecedores. ¿Sí? Hermanos, yo salgo de vacaciones con mi mujer, me voy a algún lugar X, no digo porque si no, el pastor se lleva los viernes y se los gasta. ¡Amén! ¡Qué bueno que me das! Y pues imagínate qué batallas campales hay en esa cama donde me duermo. Silencio en la noche, ¿verdad? Nunca has ido a un hotel, ¿verdad? ¿Nunca has salido? Si no has salido, hermano, pues dile a tu mujer o a tu marido que te lleven, o a tus papás. No es pecado que te vayas un día a ponerte ahí con la panza para arriba y te broncees, aunque sea que te dé el sol. No es pecado, nada más ven y que ore, ¿sí? El pecado es cuando ya agarras la iglesia, ¿sí?, como deporte de no venir. Ven y que ore y ponga manos, vete en el nombre de Jesús. Cuando llegues a la cama, reprende todo espíritu inmoral, demoníaco. O sea, ¿tú crees que no vayan brujos al hotel? Pues la mayoría. Si en la iglesia hay brujos, o no, dice que como rebelión es la hechicería y etcétera, etcétera. Nada más todos los que no están aquí en esta noche, no está mi hija. Es tiempo de estar en la casa de Dios. ¿Sí? El problema es cuando ya la agarramos como deporte. ¿Sí? Si tú estás viniendo constantemente, pues no lo tomes, déjalo. A lo mejor no sé, estás trabajando o a lo mejor estás haciendo algo importante, pero cuando ya estás como deporte, aguas. ¿Sí? O sea, lo que les quiero dar a entender, hermanos, que no es en el momento que tú quieras tomar la cena del Señor, ¿sí? Es en el momento en el que la iglesia como cuerpo está creciendo y a través del testimonio de Dios, ¿sí? El testimonio de Dios hace falta. La iglesia de Shalom está apagada. La iglesia de Shalom requiere de nuevas fuerzas, de recordar el sacrificio, de entregar los pecados que no hemos podido. ¿Sí? Eso es Cristo, esa es la capacidad divina, la gracia divina. Nosotros debemos de morir. Por eso les digo, aquí es cuando el Espíritu Santo quiere, como Él quiere, donde Él quiere, a la hora que Él quiere. ¿Sí? Entonces, la Santa Cena, lo que yo te quiero transmitir en esta noche, que hoy, a lo mejor a la iglesia de acá le toca tal día y el Espíritu sabe cómo se está moviendo allá.
Pero aquí es el momento de venir a entregar a Dios lo que no hemos podido. Somos pecadores, hermanos, discúlpame que te diga la realidad, pero la Biblia dice, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y él se puso el ejemplo. Cristo, sin pecado, sin mancha. Pablo, un pecador terrible, asesino, mataba a la iglesia, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, que escribió muchas epístolas. Es que no estoy de acuerdo, pastor. Hermanos, ya no te juegues tu vida espiritual. Ven y ponte a cuentas. Para eso es la cena del Señor. Porque imagínate, no, pues es que como dicen los testigos, ¿quién es justo? ¿Quién merece? Y lo pasan ahí nada más para que le huelan. Sí, pasan así, ¿no? Así. No, nadie es justo. Cristo nos hizo justos, ¿no? Sí. Nos hizo capaces. Es un momento de ponernos a cuentas. Es un recurso de parte de Dios, como les decía el domingo, para expresarle y hablarle y decirle, como Cristo fue allá al Getsemaní y le dijo, Señor, en otras palabras, no puedo, haz que de mí pase este cáliz, esta copa. Ese hablar franco con el Padre. Así esto nos dio Dios como alternativa para que dejemos el pecado, para que venga, es un recordatorio. Y siempre hemos dicho y hemos hablado que Judas y Pedro estuvieron ese día en la cena y Dios sabía que le iba a negar, le dijo que después que le negara, el gallo iba a cantar, y al otro también le dijo, sabía a través del don de ciencia. ¿Tú crees que no sepa lo que hiciste anoche? ¿Tú crees que no sepa, si eres el alfa y el omega, lo que vas a hacer mañana, el domingo y el lunes? Yo, como pastor, les digo, a mí me preocupa muchas veces la intermitencia que la iglesia tiene con tanto derramamiento de Dios que quiere llenar nuestras vidas. Y seguir creyendo que estar ocupado en las cosas de este mundo, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar económicamente y nos va a dar para el doctor, para situaciones. Hay gente, mis hermanos, que está con sentencia de muerte aquí. Enferma. Y hay gente que está en paz, pero los dos polos hay que nosotros balancearlos. ¿Qué dice la palabra salud? Cuando digan paz os vendrá destrucción. O sea, esa es la naturaleza de tener el balance y el equilibrio en nuestras vidas para tener esa sensibilidad. Salud, hermano, ¿sí? Para estar y no tener el más alto concepto, ni muy arriba ni muy abajo. Es importante, hermanos, detener. Muchas veces irritamos a Dios. Y de veras, en 33 años he visto desfilar la mayoría, hermanos, de veces tristemente jovencitos. Y es que Dios no nos guarda, y tú dices que guarda su entrada y su salida. Hermanos, es que nos salimos de la nube. Te voy a leer algo que dice la palabra. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no sé cómo diga la versión antigua, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Fíjate bien lo que hemos recibido. ¿No tiene la versión antigua así? Sí. A ver si dice sí.
es para nosotros desprendernos de las cosas banales. Perdón, es Hebreos 12, desde el cual la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo 12:26, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, remoción de las cosas movibles, amén, de las cosas materiales, ¿sí? Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios tiene que sacudir las cosas materiales para que queden las cosas espirituales. Por eso les digo, cuando digan paz, os vendrá destrucción. Así va a ser para este mundo. Tiene que sacudir. Y cuando tú estás en las cosas del mundo, hermano, seguramente ahí te va a tomar. Entonces tienes que estar en la espiritualidad de Dios. Así que recibiendo el 12:28 de Hebreos, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, agradándole al pastor, agradándole a la suegra, agradándole al papá, agradándole al amigo, agradándole a las posadas, agradándole al mundo, agradándole a las cosas que me desvían de la presencia de Dios. Fíjate bien. Así que mediante ella dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no se puede mover, un reino espiritual que está a nuestro alcance. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Temor es un sentido del espíritu. Temor es un sentido del espíritu. El temor que habla aquí no es miedo. El temor es una reverencia. El temor es una gratitud. El temor es un reconocimiento, mis hermanos, y con eso debemos de agradarle. El temor nos va a subir y nos va a aumentar en la vida espiritual, porque sabemos que estamos en la presencia de Dios. Y subrayen ahí abajo, hermanos. Yo quisiera borrar este texto. De veras, yo quisiera borrarlo y decirle, Señor, ¿por qué te ensañas con Shalom? ¿Por qué te ensañas conmigo? Porque nuestro Dios es fuego. ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿Cómo dice Sisi el 28? Así que... ¿Sí se oye? Salud. ¿Tienes gripa, verdad, Jona? Así ¿No? que, teniendo el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque vuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez. Así que recibiendo nosotros un reino. Tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es lo que no se ve en muchos lugares. Las partes del carácter de Dios. Se predica un Dios amoroso. Amén, hermanos. Pero también debemos de predicar que hay un Dios que le irritamos, y hay un Dios, mis hermanos, es que soy su hijo. El padre que ama, ¿qué? Disciplina a sus hijos. Por eso Dios nos ha dado estos momentos, de la cena del Señor, para que nosotros detengamos y nos pongamos a cuentas con Él. No es para que te juzgue, ni me juzgues, ni juzgues a todo el mundo, hermanos. Es para que tú te juzgues. Es el juicio de uno mismo.
Olvídate, hermano y hermana, de lo que te han enseñado. Es el momento justo de venir y tomarla y ponernos a cuentas con Dios. Es el momento en el que Dios te está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Es el juicio que Dios, la alternativa que Dios nos da para decirnos, ponte a cuentas conmigo, enjuíciate tú mismo. Esto se llama el juicio de uno mismo. Hay varios juicios, ya se los enseñé a la iglesia. Este es el juicio de uno mismo. Es decir, Señor, estoy bien aire. ¿Saben qué significa? Bien congelado, bien frío. Soy un témpano de hielo. Soy más grande que el que derribó el Titanic. Estoy derribando la obra de Dios. Y decirle, Señor, no en mis fuerzas, sino con temor y reverencia. En la gracia, como dice la versión antigua, ¿sí? Te quiero servir. Para eso es. Hermanos, el proceso de santificación en nuestras vidas es Dios llevándonos toda la vida y dejando que saquemos todo pecado y toda iniquidad, todos los pecados, iniquidad. El pecado es la naturaleza, así lo maneja Romanos. El pecado es la naturaleza. En Hebreos habla de que Cristo llevó el pecado y los pecados, que son diferentes. Los pecados son las fallas, las deficiencias que todos tenemos. Todos, subrayo, todos. No porque le veas el pecadote al hermano o a la hermana, pienses que tú no tienes. Pecas de diferente manera. Y aquí el juicio es de uno mismo. Aquí no es que el hermano, yo soy mejor que él, a mí póngame a servir y bla, bla, bla. No, hermanos. Todos tenemos, en otras palabras, vulgarmente, cola que nos pisa. Este es un tiempo, mis hermanos. Un tiempo en el cual la referencia debe de ser lo que Dios está poniendo por delante. Esta alternativa, este juicio de uno mismo. Venir con temor y reverencia. El domingo lo vamos a hacer. ¿Sí? Me acuerdo cuando empezamos la iglesia, les decía, va a haber Santa Cena. Nadie venía. ¿De qué me hablaban? Venían unos cuantos. De la condenación que habían enseñado. Hermanos, aquí vemos todo lo que dice la palabra de Dios. Es que el pastor está mal. Yo te digo, hermanos, ¿cuándo lo vas a tomar? Pues yo creo que así con la mentalidad que vienes, pues nunca. Nada más te pregunto, ¿y cuánto has orado? ¿Ya oraste 2 horas 40 minutos? Que es el diezmo de oración. Y si no, hermanos, es pecado. Como les dije, el no venir a la congregación es pecado de muerte. Muerte espiritual, porque somos piedras vivas. Y al momento de no venir es no funcionar como piedras vivas. Piedras vivas significa que tú eres el edificio que no es esto, ¿sí? El material, lo inerte, sino es el reino inconmovible, inamovible, que dice la palabra de Dios, que eres tú y que somos yo. A eso se refiere. Cada uno somos piedritas vivas, dice la palabra de Dios. Somos el templo santo. En el momento que tú no vienes, mis hermanos, ese es un pecado de muerte. Muerte espiritual. Te estás matando espiritualmente. No sé si hay el entendimiento. Es un tiempo que Dios da para cada iglesia en el cual el Espíritu Santo muestra que debemos de hacer un alto y meditar en la sangre y meditar en el cuerpo y discernir, dice la palabra de Dios.
discernir con temor y reverencia, como acabamos de leer, en gracia, ¿sí? Con gratitud, dice la versión 60. Es un mandato, hermanos. Es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios dejó en beneficio. Si ven los 10 mandamientos de Éxodo 20, se tienen que seguir, porque si no hacemos esto, vienen consecuencias fatales. Todos los mandamientos operan así. Este mandamiento, hermanos, si no lo tomas, vienen consecuencias fatales. Y te lo voy a enseñar. Dice así: porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El apóstol Pablo está diciendo lo que recibió de parte de Dios, no es algo que él se sacó. Y esto, como les he dicho, es el mismo, güey. Hoy me aprieta mucho. O tengo hidrocefalia, ¿ok? Me creció la cabeza. Dice, porque recibí del Señor. Amén. Lo vamos a leer desde el 17. Pero el anunciados, esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermanos, cuando nos congreguemos, algo que el apóstol está subrayando es para lo mejor, no para lo peor. Amén. Y fíjate bien de lo que está hablando. Amén. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. El 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, esto es un mandamiento en el cual vamos a hacer un memorial de lo que Cristo hizo en su cuerpo y en su sangre. Es un memorial, es un mandamiento. Hermanos, todos los mandamientos son reglas, son normas que Dios ha puesto para no pasarnos e ir a un lugar donde nos ponemos vulnerables. Hay una regla, un mandato, una norma donde no debemos, un límite de pasarnos. Es que ustedes son aleluyos, ustedes hacen esto y no hacen lo otro. Hermanos, eso nos habla de que nosotros no podemos romper esos lineamientos que Dios ha establecido, porque no aprueba el Señor, porque nos podemos estrellar. Es que ustedes no, y no esto, y no esto, y todos están mal, y todos estamos defectuosos. Sí, hermanos, pero aquí tenemos la alternativa que nosotros debemos de buscar para poder salir de esas circunstancias. Amén. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que la bebieres en memoria. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros, cuando hacemos esto, estamos diciéndole: Señor, queremos ser santos como tú eres 3 veces santo. Queremos decirte que queremos tener mayor espiritualidad, queremos tener mejores cosas espirituales en nuestra vida, y queremos acordarnos de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, la sangre que derramaste y el cuerpo que tú pusiste ahí en la cruz. Queremos ser más espirituales, queremos parecernos más a ti, y queremos decirte: ven, Señor Jesús. Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, ¿sí? Yo no creo que esto sea contradictorio, que te diga: tómalo, hermano, y por tus pecados no lo puedes tomar. Así lo hacen, mis hermanos. El equilibrio en esto es: tómalo dignamente, pruébate a ti mismo y toma las fuerzas. Dios está diciendo que lo hagamos, ¿sí? El problema, ¿sabes cuál es? Que nos han enseñado: a mí me vale que sea la cena del Señor, yo no la voy a tomar. Esa es la actitud que nos han enseñado. Fíjate bien lo que está diciendo. ¿Por qué te digo esto? Y voy a poner entre paréntesis esto. Cuando Cristo tomó en esa noche, estaba Judas y estaba toda la bola de defectuosos de los apóstoles. No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Despuésito, ahí en Lucas, mis hermanos, habla acerca de que Pedro va a ser tomado, ¿sí? Pedro va a ser tomado y va a ser zarandeado. Entonces, no puede haber una contradicción como nos han enseñado, hermanos. No puede haber una contradicción como nos han enseñado, ¿sí? No puede haber una contradicción como nos han enseñado. De pronto tómala, pero no eres digno. Eres digno porque Él te hizo digno. Pero sí la actitud que vengamos con temor y reverencia, en gracia, dice Hebreos. Temor y reverencia y en gracia, juzgándonos cada uno del defecto y la falla. Es que el hermano también lo tomó y ya cambió de autoridad espiritual, ahora es su suegra y su esposa. Amén, dice el hermano. Él nos dijo ayer que ya cambió de autoridad espiritual, ¿verdad, hermano? Hermanos, fíjate bien lo que están diciendo. Porque somos muy cuchos, dicen allá en mi tierra, espero que no sea una grosería aquí, ¿sí? Vamos a Lucas 22:20. No pierdas de vista esto. Mateo, Marcos, Lucas 22:20. Ayuden a mis hermanitas nuevas, por favor, no se vayan a cansar. Me da risa como el día que tembló allá en Japón. Hace este domingo tuvo 8 días. ¿Sí supieron por qué tembló en Japón? Porque se cayó Michelle aquí. Ninguno de los hermanos, mi hermanito, se pararon a levantarla. Dice uno: ¡wow! ¿Qué harán en lo espiritual? Se dio un marranazo ahí y obviamente un tsunami allá abajo. Fíjate, 22:20, del 19. Y tomó, ahí siéntate, hermana, con ellas, ahí, para que se sientan en casa las hermanas, ¿sí? ¿Sí? Sí, en esa parte de la iglesia, mis hermanos, estamos rebasados, por no decir otra cosa, de apoyar a la gente nueva. Es como yo, si las invito, hermanos, y no les hago caso,
Pregúntenle cómo se van a sentir. Vinieron a hacer es obligación, o sea, bien legalistas, ¿sí? O legalistas, café legales. O nomás para estarlos apedreando y apedreando y apedreando y profetizando y agarrando las cosas de Dios. ¿Sí? Si viene alguien, oiga hermano, ¿le puedo ayudar? ¿Tiene alguna necesidad? Permítame orar por usted. Démela, el martes lo vamos a pasar. ¿Tiene alguna gente que no ha aceptado a Cristo? Mire, lo vamos a meter ahí. No me interesa, Señor. Pero luego dicen, es que Dios me habló. ¿Y por qué no te hablan las cosas prácticas? Es como le decía Manuel el otro domingo, le digo, a mí me impactan los pastores que siempre están orando y ayunando y esto, y en las cosas sencillas y prácticas Dios no les habla. Eso se vuelve religiosidad y se vuelve legalismo. Bueno, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, es mi sangre, que por vosotros se derrama. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Te das cuenta de lo que te han enseñado? O sea, cosas que no están en la Biblia. El diablo enseñando desde el púlpito. Aquí nuestro Señor Jesucristo. Mira, te voy a enseñar. También ahí estaba Pedro. Aquí estaba, dice, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Sí? A discutir en la cena del Señor entre todos. Pero sin embargo la gracia de Dios nos da este momento para que te pongas a cuentas. Tal vez después del domingo, mis hermanos, rebases la ira de Dios. Y como dice, no pase los qué. Ahí te lo dejo. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y fíjate bien lo que dice el 30, para que comáis y bebéis en mi mesa, en mi reino, y os sentáis en tronos juzgados a las dos, os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjate bien el 31, hermano, porque nos han enseñado que casi es una atmósfera que tú vengas flotando en la santidad y nadie te toque, porque tú todavía no has sido como Jesús, ¿no? No ha sido como dijo cuando resucitó, glorificado. Dijo también el Señor, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo os he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, soy un gallito, a mí échenme los endemoniados, a mí póngame a servir, a mí póngame a hacer todo. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y después no lo negó. En el 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle, sí estamos, ¿verdad? Sí. Al ver fuego se fijó en él y dijo, ¿también estaba con él? Y yo creo que Pedro le dijo, trágame tierra. ¿Sí? Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco.
O sea, ¿te das cuenta con quién se sentó Jesús a comer la cena del Señor? Por si te han enseñado blasfemias, herejías, de que no la voy a tomar porque no soy digno. Estoy hablándote de Pedro, ya te hablé de Judas, ¿sí? Se sentó, pero una criada al verlo y le dijo, no, yo no estaba con él, pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirma diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, un gallo cantó. Tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, hermanos, con temor y reverencia, en gracia debemos de venir el domingo, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos a 1 Corintios 11, y yo no es que esté predicándote una herejía, pero como te he dicho, no podemos predicar, hermanos. No podemos predicar nada más fracciones de la Biblia porque condenamos a la gente, porque volvemos a hacer herejías, espíritus de error a través de los consiervos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sí te enseñaron eso? Yo te aseguro que no, hermano. Ponte a buscar en el internet y acerca de la cena del Señor. Yo enseño a la iglesia que no nada más saque el texto donde dice en la carta de Hebreos. También hay que ver los antecedentes. Por ejemplo, ¿dónde surge la cena del Señor? En el Antiguo Testamento. Te lo voy a dejar de tarea para el domingo. Léete Génesis 40. Ahí el Espíritu Santo hablándole a José a través del sueño del copero y el panadero. De ahí empieza a mencionar, y ahí está. Por eso se cree seguramente que esta epístola no la escribió Lucas, sino por la manera de enseñar se cree que la escribió el apóstol Pablo. Dije epístola, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña la tradición? ¿Sí? Que no soy digno. Tú eres digno cuando Cristo. Es el momento hoy en Shalom de tomarlo. Estamos hablando del domingo. ¿Por qué? Porque después de que este mandamiento, vamos a poner una línea imaginaria, aquí está la cena, Dios da la alternativa como mandamiento, aquí está el mandamiento, si lo tomo, ¿sí? Y lo como, lo bebo y lo como, como dice la palabra. Si no lo hago discerniendo, me voy a pasar ese mandamiento, esa norma, y viene la disciplina, el fuego consumidor. Por eso ahorita lo que vamos a leer a continuación, y puse en balance y en equilibrio que Judas, el que le iba a entregar, y que todos empezaron a discutir, y luego Cristo se paró y los puso en orden, y después le dice a Pedro que lo va a zarandear el diablo. Zarandear. ¿Sí? ¿Han comido el pescado zarandeado? ¿No? Yo tampoco. ¿Sí? Hermanos, es importante llevar y comer y beber en el tiempo en el que Shalom es cuando Dios está. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indigno?
que te quieras saltear el mandamiento. Es el tiempo para la iglesia que te pongas a cuentas. Dios te está diciendo, ya párale al pecado, ya párale a la burla, ya párale a la falta de temor y reverencia a lo que yo te estoy mandando. Será culpado de la sangre y del Señor. Ay de aquel, hermanos, ¿sí? Ay de aquel que después de que dice de haber cometido un pecado o tuviere por inmunda, estoy parafraseando, la sangre del pacto, una horrenda expectación de juicio, y dice ahí, y del borde fuego que ha de devorar al adversario. Entonces, es el tiempo de Shalom, es el tiempo de ponernos a cuentas, es el tiempo de venir con temor y reverencia, de probarnos, es el tiempo en que nos hagamos el juicio nosotros. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Fíjate bien en qué tiempo está diciéndolo el Señor. Hay muchos enfermos en presente y debilitados entre vosotros y algunos duermen. No está hablando de pasado, no está hablando de futuro, está hablando del presente, y que debemos de venir a tomar la cena del Señor en tiempo presente, en el momento del mandamiento, para que nosotros, mis hermanos, quitemos toda esa enfermedad y toda esa debilidad y toda esa muerte espiritual que venimos cargando. Pastor, ¿podría explicarme de nuevo a qué se refería con tomarla indignamente? Cuando brincamos, haz de cuenta, yo vengo y es el juicio de uno mismo. Aquí está el mandamiento. Dios te pone este mandamiento. Pero yo en mi corazón no hago el juicio mío. Y digo, estoy en adulterio, estoy en fornicación. La voy a tomar y voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Es un tiempo en el cual Dios nos ha puesto para que nosotros nos enjuiciemos a nosotros mismos y ya no nos brinquemos el mandamiento. Lo está diciendo el Señor, ya párale, porque estoy a punto de disciplinarte, a punto de tratarte. ¿Qué sigue después del juicio de uno mismo? Dios nos da el momento. Sigue después de eso el trato personal, el juicio de Dios. No sé si quedó claro. En otras palabras, es un momento de recordatorio, de memorial, de no pisotear la sangre del pacto. Eso es lo que nos está hablando, de que Dios nos está dando la alternativa hoy. Por eso está hablando en presente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seréis juzgados. ¿Sí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que ahí está el trato personal. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano y hermana, vuelvo a repetir, la Santa Cena no es una tradición. La Santa Cena es un momento presente en el cual Dios está poniendo para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Nos han enseñado mal de que no, yo no estoy apto para tomarlo. Dios te hizo apto.
Y llega ese momento, y ese momento es el que Dios puso para que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. No cuando tú quieras. ¿Sí? No, no lo tomo. Venía una hermana, dice, porque me eché un cigarro en la mañana, me dijo. Estoy pecado. Le pues ve, tómala y dile que te ayude. Ponte a cuentas con Dios. Y esta hermana testificó y dice, Dios me ayudó en esa cena, ya no me da asco el cigarro. Ya un cigarro me da asco. No lo tolero. Me echo toda la cajeta. No. Es para que te despiertes. Hermano, Dios es el momento. Por eso les digo, tanta anarquía con Dios no puede ser posible, hermanito. Hermano, hay en la parte también de comer indignamente, para enriquecer un poco lo que usted decía, es si yo en el momento que estoy tomando la cena no estoy examinando qué pecados tengo y qué es lo que voy a cambiar, entonces viene el juicio, como decía el pastor. Entonces es muy importante que cuando estén comiendo la galleta y tomando el vino, ustedes se examinen. Si no se examinan, entonces están comiendo la cena indignamente y la están haciendo. Mucha gente la hace como por tradición. Pues me tomo el pan y el vino porque eso me va a ayudar a tener mejor economía y Dios me va a bendecir. No, sino es para que nosotros nos examinemos, recorramos qué pecados son los que no hemos vencido, qué mal hemos tratado a nuestra pareja, qué mentiras hemos dicho, qué apoyo no hemos dado a la iglesia, cuántos diezmos no hemos dado, cuántas ofrendas nos hemos hecho el lobo chiquito. Todo eso es lo que hay que examinar para no beber la cena indignamente. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios que no hemos cumplido? Si no estás recordando todo eso en el momento de comer la galleta y el vino, entonces estás bebiendo indignamente. Aquí la contradicción, les iba a explicar, está bien. Es que Dios pone esto para que tú me digas, es que no, yo no merezco porque ando mal. Todos, en cierta forma, tenemos pecados. ¿De qué? De ignorancia. De ignorancia. Ya les enseñé acerca de los pecados de ignorancia y pecados de muerte. Hay muchos tipos de pecados. ¿Sí? De ignorancia, porque tal vez no hemos llegado ahí y Dios no nos está mostrando. No nos ha mostrado el Espíritu Santo, o nos ha mostrado y vamos haciendo esa voz muy lejana. Lo que tengo campaña, ¿sí?, es que la iglesia se concientice de que venga la iglesia, aquí al lugar y nos reunamos y tome el lugar que Dios le ha otorgado aunque no le guste. ¿En qué? En el servicio a Dios. ¿Sí? De que no deje la congregación, que ya la agarre como deporte y siga mintiendo y mintiendo y mintiendo. Fíjate bien lo que dice la palabra. Yo te estoy llevando y concientizando de el Dios de la Biblia, el Dios de allá de los estos pague por sufrir, hermanos. Tú das tu mordida al pastor, ¿sí?, tu caución. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen también? Y ya puedes seguir haciendo lo que quieras. Eso es brujería, hermanos. Ese es el Dios mamón, el Dios del dinero. Perdón por los nombres, pero el Dios mamón es el Dios del dinero en la Biblia. ¿Sí? Que quieres mantener tu conciencia tranquila pagando. ¿Sí? ¿Cómo se dice cuando le das a un mordelón dinero? Sobornar. Dios no puede ser sobornado, menos la sangre de Cristo, hermanos. Por eso es un memorial, que lo que Cristo hizo, hermanos, le costó la misma vida. ¿Sí? Por eso es la cena del Señor. No es si te doy la hostia cada 8 días y comulgo. Me dijo una vez una paciente, dice, es que usted no va a alcanzar la salvación porque no comulga. Digo, caray, ¿y dónde dice eso en la Biblia católica? Le digo, la Biblia católica no dice así, dice casi igual que esto.
la Biblia de Jerusalén. Y le saqué ahí, tengo una Biblia que mi papá me regaló, por ahí anda, Biblia católica. Y cuando va él, pues me llevo la Biblia católica y le digo, mire lo que dice su Biblia. La Biblia dice que hay que hacer un juicio de uno mismo. Dios nos invita a decir que sí, ando mal, pero este es el momento en que me pongo a cuentas contigo. Esa es la alternativa. Pues si pecáramos voluntariamente, 10:26, voluntariamente, o sea, estamos hablando de saltarnos el momento que Dios está dando en la iglesia de Shalom para tomar la cena. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 10 de Hebreos, estamos en Hebreos. ¿Sí? Antes de Apocalipsis y después de Éxodo, en el Nuevo Testamento. Hay que jugar de vez en cuando esgrima, hermanos, yo creo, vamos a hacer un ejercicio. Hebreos 10:26. ¿Sí lo tienen? Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y yo quiero concientizar a la iglesia, hermanos, para que el día de mañana que haya disciplina de parte de Dios, no te pongas en contra de Dios, hermano. ¿Sí? O sea, se la viven amargamente llorándole y gritándole a Dios que por qué se llevó a mi hijo, a mi hija, si tan buenos que eran. ¿Será pecado esto, hermanos? No es pecado, hermana. Digo, ¿será pecado o no será pecado? Hermanos, véanse acá, ya les agarró, a ver si hay chicles abajo. ¿Sí? Ya el Espíritu les está hablando, es que los santos reyes ya vienen en la Navidad. Hermanos, la Biblia no habla de celebrar Navidad, ni de Reyes Magos, ni de nada. Habla de celebrar. ¿Sí? De hacer la cena del Señor. ¿Será pecado esto, hermanos? ¿Sí vieron? Él es nuevo, hermanos. ¿Sí? ¿Será pecado? Digo, estoy en campaña con la iglesia porque piensan que ya por la edad, el tiempo, el espacio, ya hicieron méritos. Alguna hermana, no, yo ya fui al tiempo que debí haber ido. No, hermanos. Ahí en Lucas 4, si no me equivoco, está un jovencito de 12 años en la casa de Dios. Dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y está una señora viuda de 86 años, 85, está en la casa, están los dos polos. Tanto los viejillos, como le llaman, y los niños. Tenemos que estar en la casa de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, por eso lo mandé. ¿Por qué creen que lo mandamos, Gloria? ¿Por qué lo mandamos a hacer? ¿Por qué crees? Porque muchos lo tomamos a juego, tenemos cuando queremos. Porque si hacen cuadros, ¿sí?, en las librerías cristianas, de estos seguramente no se van a vender. Se venden nada más las promesas. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Por la llaga de Cristo hemos sido. No, qué bonito está ahí. Y lo compro. Quiero ver mi pastor y nada mejor. Y lo venden. Pero cuando son obligaciones, no se venden. Porque eso es lo que el mundo cristiano destila hoy. Hoy mi esposa le preguntó a un hermano que cuánto estaban los panderos. 100 y cacho unos, los de los pobres, y 600. Dije, ¿cómo andar gastando 600 en un pandero? Están bien caros. Eso es la locura. Los falsos mercaderes, dice la palabra de Dios, que se estila hoy. Que te doy, mis hermanos, lo que a mí me conviene, pero lo que no me conviene, lo que te va a traer vida. Perdón, hermanos. No se venden. Por eso se mandaron a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es eso que pensaron para el cristiano actual.
Aquí, mis hermanos, discúlpame, no importa el tiempo que tengas en el Evangelio, se te va a decir la verdad y hay que desaprender y hay que aprender las verdades, es para todos. Es que el pastor es muy... No, yo no me enojo, hermanos, me va a doler. El día de mañana, yo te he dicho, yo estaba en Aragón y estaba de Aragán. Mira, 2005, 13 años de juicio sobre mi vida. Y está el juego. Nos íbamos a ir a con hambre, estaban Levi, chiquillos, y Michelle, y ahí iban los monillos, y Max también estaba chiquillo apenas y podía con la guitarra, y nos íbamos allá a la iglesia de Rústica, a una congregación pequeña. Ay, muertos de hambre, y ahora nos tomamos un yogur, que lo único que me gustaba es que el hermano no me lo cobraba. ¿Sí? Aparte, olía bien feo ayer, no huele feo. ¿Huele feo? Hay mucha tierra. Hay mucha tierra. O sea, eso fue entrenamiento de parte de Dios. Aquí está bien cómodo, ¿verdad? Sí, un entrenamiento. Y el Señor me dijo, ¿estás en la iglesia? Correcta. ¿Estás con la autoridad? Correcto. Pero no estás haciendo lo correcto. Y vino una enfermedad terrible a mi vida, al borde de la muerte. Muchos, si lo vuelvo a decir, y todavía vienen unos especiales, iba a decir estúpidos, a pararse aquí cuando empezaban, según ellos, es que un pastor no debe de estar deprimido. Y cuando se fue de la iglesia, ni Dios dijo, se fue así. Fue una parálisis facial por andar hablando los tratos de Dios que tiene para uno. Cada quien se tiene que enjuiciar. ¿Sí? Hay cosas que veo, hermanos, que me despedazan. Y aquí la hermana que está, hace 15 días me dijeron, es que ella guisa allá afuera y ve esas injusticias y de veras, hermano, a mí me despedazan. ¿Por qué? Porque estuve tirado. Y la gente que... Y todavía predicas de Dios después de que te hizo eso. Y le digo yo, Él es el Señor. Y como les digo, el domingo tiene 3 semanas, ya voy para el 4º lunes que no compro enzimas, ¿sí? Y no compro medicamento para lo que tenía en mi panza. No por eso quiere decir que siga engordando. ¿Sí? La situación, hermanos, es que Dios tiene un trato específico que cada uno. Y yo te invito, hermanos, si amas a tu familiar, les digo a todos, porque la iglesia está en una situación, sí hay madurez. Hay madurez, mis hermanos, pero hay unos que de veras, hermanos, están a punto de esto. Y de veras se lo dice alguien que estuvo quién sabe cuántas veces al borde de la muerte. Pregúntenle a Ruth. Me encontraba aquí tirado, venía a hacer el aseo. ¿De veras, sí, Ruth? Fíjate si no estaba con el carro. Y Juanito, no falta. Fíjate bien. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, esto, hermanos, de veras, esto es una irreverencia, un pecado de muerte terrible. Y te vuelvo a decir, no se hacen estos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué los mandamos a hacer? Porque no se venderían, ¿eh? Es un dinero que no se va a ganar. Así se mueven los falsos mercaderes. Hoy, ¿sí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Fíjate bien de lo que dice Hebreos 10:26, hermanos. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice. No está diciendo que se va a perder tu alma, porque ¡ah, está, pastor! No, que la salvación se pierde, fíjate bien. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. El Dios de la Biblia, mis hermanos, por eso nos dice, haz el juicio tú, te estoy dando la oportunidad de que te pongas a cuentas, porque si no, mis hermanos, vas a pisotear la sangre del pacto.
¿Cómo debemos de venir? Con temor y reverencia. De hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los demonios. De ese fuego de la disciplina nos habla. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Cuanto mayor castigo pensáis que... Para los que dicen que Dios no castiga, porque hoy también se las gastan en las situaciones espirituales, en las iglesias, que Dios no castiga. Estábamos hablando de Hebreos. Estábamos hablando, dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Porque pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Subrayale ahí, hermanos. Yo también quisiera quitar esto, y de veras te lo digo, horrenda. Pregúntale a mis hijos que se iban a quedar sin papá, si es muy bonito. ¿Por qué? Estaban en el lugar correcto, con la autoridad correcta, pero estaba haciendo lo incorrecto dentro de la iglesia. La gente viene y me alega y me discute y se ponen allí. O sea, hermanos, Dios nos da 70 años como mínimo en esta tierra. Y si no, pues Dios se los va a llevar, hermanos. Hermanito, ponte a cuentas. Yo no quisiera decirte este texto, y vamos a mandar a hacer uno de estos, Gloria, ¿sí? Que diga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Ustedes creen que eso se vaya a vender en las librerías cristianas? ¿Y es verdad o no es verdad? Pero ¿sabes qué? En la cultura cristiana que vivimos, nada más de prosperidad y bendición. Eso es todo lo que creen que podemos. Eso es brujería. Una cosa es la fe. Yo le tengo fe al Salmo 92. Yo le tengo sí, hermanos, pero debemos de ser obedientes. Por eso les digo, aquí se enseña todo el consejo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, el Espíritu te está hablando. Ahí pásalo, si amas a tu familia, dile, es tiempo, de los que se congregan aquí, ¿sí? Es tiempo que te pongas a cuentas. No te quiero cafetear, dile. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.